Lo que estamos viendo ahora es derechos del consumidor. ¿Ya? Partimos con hay una minuta, que yo creo que no la pasé tan bien, pero la minuta la volví a leer hoy día y está clarita. Hay una minuta de lo que yo entiendo como es el derecho del consumo y el rol del Estado, que fue lo que vimos la semana pasada, donde decíamos que el Estado tiene un rol de proteger la economía para que la economía pueda resolver la situación de consumo. Y después dijimos que el derecho en general propone para la relación de consumo contratos generales, contrato de compra-venta, el arrendamiento, la permuta, y que esos contratos en relaciones, en ciertas ocasiones, se ven superados por la realidad. ¿Ya? Si yo hago un contrato de compra-venta normal y sale fallado el producto, la regla que tiene el contrato de compra-venta ordinario para reponer el producto es una regla poco eficiente si es que hay una desigualdad entre las partes. ¿Ya? Entonces, y la desigualdad aquí es una desigualdad real, no solamente teórica o de conocimientos. Por ejemplo, Falabella y yo, que soy un abogado que me sé defender, igual estamos en una posición de desigualdad. Porque si me sale mal un computador, yo tengo la expertise para demandar a Falabella, pero igual me voy a demorar 4 años en recuperar mi computador. ¿Ya? Y probablemente el computador es mi instrumento de trabajo, 4 años perdidos, costo alternativo. Y por eso surge esta disciplina que es el derecho al consumidor, que dice, ese remedio general en ciertas ocasiones requiere un complemento. ¿Ya? Y aquí unas compañeras me pidieron, no podía, ahora no me pidieron que querían saber por qué no habían logrado buena nota en el trabajo, o mejor nota. ¿Ya? Y aquí viene una de las razones por las que yo no encontré algunos trabajos para pasar el cerebro. ¿Ya? Que es que en este momento, en esta situación, sobre todo cuando entra el derecho del trabajo y el derecho del consumidor, nos encontramos con soluciones complementarias o soluciones paralelas a la regla general. ¿Ya? No soluciones que eliminan otro camino. ¿Se entiende? O sea, yo tengo varios caminos para llegar a la meta, o caminos que van complementando. ¿Ya? Para el caso de los trabajos, lo que pasó es que algunos confundieron las sanciones del derecho del consumidor con las sanciones del derecho duro de competencia, la corrupción. Son cosas que van por carriles separados. Lo que pasa es que un atentado colusivo también, paralelamente, produce un efecto de libre competencia. Perdón, un efecto de derecho consumidor. Y por eso a uno le aparece, cuando googlea colusión del papel confort, nos van a aparecer las dos. Ahí viene la tarea de nosotros de distinguir. Esto es derecho de libre competencia, infracción al decreto ley 211, sanción de cárcel, sanción de indemnización, etc. Y otra es la ley del consumidor, que dice que el consumidor o consumidora debe ser informado adecuadamente respecto de las calidades, respecto del precio de un bien, y que no puede ser engañado. La colusión atenta contra la economía y atenta contra uno de los agentes en la relación de consumo. Y el derecho consumidor se plantea como una alternativa fácil, más eficaz o eficiente, no más eficaz, pero más eficiente que la regla general, porque el consumidor puede ir a perseguir una sanción contra el que cometió el atentado que en normal de los casos no lo haría. Por ejemplo, en el papel tisú, ¿cuál fue la sanción de derecho del consumidor a la cual se ve expuesta la CMPC? La indemnización que se hizo a los consumidores. ¿Cuánto pagó por persona? 7.000 pesos, ¿no es cierto? Eso es lo que pagó. Para la CMPC, 7.000 multiplicado por 14 millones de personas fue una brutalidad de plata, ¿no es cierto? De hecho, los abogados que patrocinaron estas demandas se ganaron mucho dinero. Calcule el 8% o el 10%, es un mal acuerdo de abogados, normalmente cobran el 20%, el 8% o el 10% de ese global. Imagínense la plata que ganaron esos abogados. ¿Ya? Pero yo que voy a ganar 7.000 pesos, ¿para mí el juicio es atractivo? No. Vamos, ¿no? Usted va, si yo le digo ahora, vamos a un juicio donde se va a ganar 7.000 pesos, ¿gastan un minuto de su mente? No. A lo más, haría lo que hicieron algunos, que llenar una planilla y gastar 5 minutos de su vida para decir, yo quiero fumarme, que yo, por ejemplo, lo hice con la demanda del Mac, de los celulares. Y por ejemplo, que mi teléfono había sido comprado 2 meses después de los que... Pero yo hice el esfuerzo y pero no perdí más de 5 minutos. Y ahí no eran 7 lucas, eran como 60 lucas la indemnización. Pero ¿por qué el derecho del consumidor se transforma en atractivo? Porque se transforma en atractivo porque
los consumidores, las consumidoras pueden en estos casos alegar conjuntamente. Esa es una gran innovación del derecho del consumo, del derecho consumidor, que es que se plasmaron en nuestro sistema las denominadas acciones de clase. Todos los afectados por una situación pueden demandar conjuntamente a una empresa. La regla general es que cada uno debe demandar por separado. O sea, cada uno tendría que haber ido por sus propios 7.000 pesos por separado al tribunal. Ahí no hay ningún incentivo para esto. ¿Ya? Ninguno. Ahora, la ley del consumidor es el único lugar en nuestra legislación que permite dos cosas. Acciones colectivas o de clase, ¿ya? Que para nosotros, los que vemos películas, los que estamos asociados a las películas de Hollywood, es como natural, porque en el derecho americano las acciones de clase son medioambientales, civiles, o sea, todo sale malo, todo es, pero acá en Chile, a pesar de que no creemos tan liberales, no tenemos acciones de clase, ¿ya? Derecho civil puro, cada mujer, si no hubiese derecho al consumidor, cada mujer que se tomó el anticonceptivo fallado tendría que demandar sola. En Estados Unidos van todos las mujeres juntas. Ese es el primer efecto. Y segundo efecto, algo que está bien discutido ahora, que es los efectos erga omnes. Es decir, una sentencia puede tener efecto para gente que no participó en el juicio. Yo, por ejemplo, no participé en el juicio contra la CNPC. Yo no demandé, yo no firmé el formulario, pero a mí me llegaron a 7 lucas igual. ¿Entiendes? Porque es un efecto. Que esto está de moda, hablando de derecho regulatorio, con el caso de las ISAPRES. Porque en las ISAPRES, yo estoy a favor de la reforma de las ISAPRES, aquí no estoy haciendo política, pero es verdad que el fallo que afecta a aquellos que no demandaron es una cuestión súper cuestionable. ¿Se entiende? En el caso de las ISAPRES, lo que hizo la Corte fue que tomó un recurso de protección, por ISAPRE, ¿ya? O sea, tomó 10 recursos, supongamos que 10 ISAPRES, entre la ISAPRE cerrada y abierta, tomó uno de cada uno, falló en contra de la ISAPRE y al final dijo, este fallo se aplica a todos los que demandaron, los que se presentaron recursos de protección y además a todos los usuarios de la misma ISAPRE. Eso es rudo, que primero afecta a quienes no demandan, la Corte no revisó más recursos, los dio todos por perdido a la ISAPRE, y segundo, le extendió el efecto del fallo a aquellos que no nos dimos el trabajo de presentar el recurso de protección. ¿Cuál fue la justificación por la que eso se hiciera? Mire, yo creo que hay dos justificaciones. Aquí estoy hablando teoría, los abogados trabajamos con eso, con hipótesis. La primera hipótesis es que las cortes de apelaciones de Santiago, de Concepción, de Valparaíso, las grandes, están atuchadas con los recursos contra las ISAPRES. O sea, estamos hablando de 400, 500 mil recursos al año. O sea, están completamente desbordadas. Entonces, esta fue una manera de decirle a la ISAPRES, ahí que yo no sigo revisando recursos, los voy a dar todos por ganados de una, arreglen el problema en otra parte. Porque llevan 14 años en esto. ¿Ya? De hecho, hay una industria de abogados que solamente se dedican a meter estos recursos todos los años. ¿Ya? Entonces, y tiene a las cortes de apelaciones atuchadas, completamente desbocadas. O sea, y es verdad, o sea, no pueden hacer, ¿cómo resolvemos 400.000 recursos al año? O sea, una cosa que no tiene sentido. Y los recursos de protección, como lo tienes que haber visto en la legislación empresarial, son recursos de emergencia, porque otras cosas tú las puedes patear. Recursos de arrendamiento, un contrato de tal cosa. Yo tengo, por ejemplo, alegué una factura, un juicio de factura lo alegué en mayo. Están de acuerdo desde mayo y la Corte no resuelve. Y ahí voy a quedar, se va a poner un año en la Corte en decir si gané o perdí el alegato. En recursos de protección no pueden, son recursos de emergencia, tienen que resolverlo rápido. Entonces, están vueltos locos desde la administración y se quieren sacar el cacho de eso. Además, que han fallado sostenidamente, siempre a favor del usuario. Entonces dijeron, que voy a seguir revisando 400.000, si siempre gana el usuario. Y lo otro, en ese mismo punto, es que hay una industria de abogados que ganan mucha plata con estos recursos. ¿Ya? Entonces, al fallar uno a uno, tienen que pagar las costas. La ISAPRE estaba pagando 10.000 millones de pesos en costas de abogados. Con esto no hay más costas, se acabaron las costas. Los abogados no pudieron cobrar más. Entonces, también fue una manera de decirle a la ISAPRE, van a seguir perdiendo, pero ya no tienen que seguir pagando los costos del juicio.
Y lo segundo es que yo creo que hay un tema de fondo fundamental, que más allá que nos guste o no nos guste, es que hay una ley, la ley de ISAPRE. El usuario cree que el ISAPRE lo está aplicando mal, va al tribunal, ¿ya? Va al tribunal y le gana durante 14 años seguidos. ¿Ya? Pero la ISAPRE, al año siguiente, ¿qué hace? Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Entonces la Corte dijo, vale, o sea, yo ya dije que están aplicando mal. Yo ya dije que la ISAPRE se están saltando la regla. No me pueden tener a mí 14, 15 años sin vuelta. Y yo creo que dijeron aquí, le saco chancho de encima y que el Parlamento haga una nueva ley para que la apliquen como ley. Eso es lo que yo creo que hace. Pero tiene repercusiones. Desde el punto de vista del derecho del consumidor, ¿qué pasa con los usuarios consumidores que hoy día van a los centros médicos y no le están recibiendo no están recibiendo? Que el lunes llevé a mis hijos a hacer su examen ordinario, el salud no recibe Colmen, pagando en particular y después reembolsando. ¿Ya? Que no es nada terrible, pero efectivamente en un presupuesto familiar uno dice, si el examen sale 100.000, pucha, yo estoy dispuesto a pagar el copago, serán 20.000, porque los otros 80 no los tengo. Ahora tenéis que tener los 100 y al revés. Ahora tú empezás a recuperar la plata Y se demoran meses se van a demorar 2 meses. Sí, es súper en devolverte. No, claro, el punto es que tiene que cambiar la lógica. ¿Ya? La lógica. ¿Ya? Entonces, pero ese es el punto que va a entrar el derecho al consumidor. Nuevamente, paralelamente, va a haber una ley de salud, pero el derecho al consumidor va a empezar a estar presente. Y eso es súper importante, volviendo a la idea con la que estaba partiendo. El derecho del consumidor es una herramienta paralela, complementaria a las herramientas normales. ¿Ya? De hecho, las indemnizaciones del derecho del consumidor pueden ser bajas, pero son más rápidas. ¿Ya? Entonces, si uno de repente quiere una indemnización buena, mejor, tiene que ir a la legislación común, porque ahí puede alegar una indemnización mejor. Pero más lento. ¿Ah? Pero más lento. Es más lento. Es más lento. Y otro tema que tiene la legislación del consumidor, que lo expliqué, no voy a dar el ejemplo de nuevo, ahí era interesante ese caso, pero ya lo dije casi. La otra cosa que tiene el derecho del consumidor es que el derecho del consumidor desde que nació, con todos sus problemas, ¿ya? Y entendiendo que el CERNAC no tiene dientes, no es una agencia sancionatoria, sino que es simplemente vigilante, el derecho del consumidor para las indemnizaciones siempre contempló el daño moral. ¿Ya? Que en las relaciones contractuales no es la regla. Cuando usted le infringe un contrato, ¿ya? Por ejemplo, como Sí. LAN o Jetmar, no sé, va y yo le compro un pasaje de avión, ¿ya? Y el avión, y yo vi al cumpleaños, iba a la titulación de mi hija, que había estado estudiando en otra región, y no llega el avión y no me subo, yo no le puedo alegar a esa compañía el daño moral. Lo que puedo alegar es el daño patrimonial. ¿Cuál es el daño patrimonial ahí? El costo del pasaje y eventualmente si tenía algún hospedaje. ¿Ya? Y de hecho, es tan así que si cuando usted se pone un poquito pesado con la aerolínea al tiro le dice, aquí está, para mí, te lo cambian al tiro el pasaje, es casi automático, es casi como inteligencia artificial. O sea, te cancelan el pasaje y a los 10 minutos tenés una oferta de una nueva cosa, compensatorio, punto, lo que sea. Excepto por el efecto meteorológico. No, claro, es que ¿por qué? Porque, a ver, no es responsabilidad. porque es una responsabilidad de usted. Eso se llama caso fortuito. Y el caso fortuito lo asume el otro. ¿Ya? O sea, yo no soy responsable de los casos fortuitos. El caso fortuito es una causal de excepción de responsabilidad. Y ese caso fortuito también aplica para el derecho al consumidor. Si yo no puedo ejercer el derecho a retracto porque soy mal vendedor, no tengo excepción de responsabilidad. Pero si yo no pude ejercerlo porque justo se enfermó mi gente, o el local tuvo que cerrar por una crisis sanitaria, lo que sea, yo no estoy impidiéndole el hecho, sino que un hecho que supera mi voluntad no me impide cumplir. Entonces, el caso fortuito, la fuerza mayor y otro tipo de eximentes de responsabilidad van a ser. Pero en los otros casos no. Cuando LAN llenó un avión de gente, vendió más pasajes de los que tenía, tiene que compensar. Una duda respecto de eso, Bueno, yo estaba trabajando en el PRU Pedro de Valdivia cuando fue la pandemia y nos comimos una demanda colectiva. Dentro de eso, porque obviamente toda la gente, prepandemia, nadie sabía nada de lo que iba a pasar, contrató clases presenciales que tienen un costo de lo que tiene un programa presencial en una universidad, etc.
Y llegado el momento, tuvimos que mandar a todo el mundo a clases virtuales, se siguió ofreciendo el servicio, etcétera, pero ya habían pasado 4 meses de que la gente había contratado, entonces no se les dio la opción de retractarse. Y en el fondo, lo que el PREU un poco alegó, que lo que hicieron los colegios en un principio, lo que hicieron las universidades, que los costos seguían siendo los mismos porque era el servicio que estaba proveyendo, lo que pasa es que se había cambiado la modalidad y eso no era responsabilidad de la empresa porque estaba en una pandemia. Sobre ese escenario, muchos colegios hicieron ajustes de aranceles, algunas universidades hicieron también. Ahí hubo un tema gigante respecto a si se hacía o no, y si era responsabilidad o no de la empresa hacerlo, porque en el fondo se había contratado un servicio y de nuevo, se exime o no se exime la Hay un responsabilidad. acuerdo, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo lo leí hace un tiempo atrás que eso se resolvió como un acuerdo. Yo entiendo que finalmente se hizo un acuerdo porque ya Fue denunciado al Senado. fue denunciado al CERNAC, se hizo una demanda colectiva y en el fondo se consideró que era como una aplicación abusiva del contrato o algo por el Lo que estilo. pasa es que el problema del Club Universitario Pedro de Valdivia, Mm. el problema no de él, no Sí, de sí, la sí. institución, sino de la industria, es que es una industria no regulada. ¿Ya? Ujú. Porque la universidad y los colegios tenían Están fácil- regulados, claro. regulados y habían decretos del Ministerio de Educación que hicieron excepciones. Por ejemplo, este programa era un programa presencial, y que no se podía dar de otra manera, pero el Ministerio a través de las disposiciones permitió que durante 1 año y medio fuera. ¿Ya? Y este programa se entusiasmó y quiso ser semipresencial para siempre, pero se acabó la pandemia y el Ministerio dijo, no puede seguir siendo semipresencial. ¿Ya? Ujú. Toda una polémica que hubo el año pasado con eso y la universidad se preparó. Entonces, pero ahí había un ente regulado. Pero el tema es, ¿qué pasa con estos otros servicios? Y efectivamente, una de las cuestiones más graves que pasó en la pandemia, y que se resolvió no jurídicamente, ¿ya? Es que la pandemia fue o no fue un caso fortuito. Es un imprevisto imposible de resistir, ¿ya? O lo que se le denomina jurídicamente el problema del príncipe, que es que la autoridad emite un decreto que impide que yo pueda hacer lo que tengo que hacer. Ujú. Eso es un eximente de responsabilidad, ¿o no? ¿No? O sea, aquí en Chile, antes, cuando las legislaciones son débiles, este dilema del príncipe es un dilema que uno pone en todos los contratos. Por ejemplo, cuando yo hago contratos con Argentina, siempre pongo la cláusula de que si la autoridad cambia la cuestión es problema de él, no es problema mío, ¿ya? Porque en Argentina cambia, pues, sale un delay y sale con 300 medidas y en 2 años más lo derrocan y llega, no sé, Massa y vuelve a... Pues, pero aquí en Chile llevamos 30 años de estabilidad donde ese problema no era. Entonces, el problema de ese tipo de instituciones es que no estaban reguladas y lo que hizo la Corte en general fue no aceptar la pandemia como una medida de caso fortuito. ¿Ya? Pero no lo aceptó de 2 maneras, porque el caso fortuito también le servía al alumno para votar el contrato. Ese era el punto, claro. O sea, no Toda la solamente- gente que quiso votar el contrato Claro, y no que el solamente le ministerio... servía a Pedro Valdivia o a cualquier institución de esa para no prestar el servicio de la misma manera en que lo contrató, sino que el mismo usuario no se podía ir, pues necesitaba una junta. Necesitaba una junta. Yo creo que ahí las respuestas en todos esos temas no fueron meramente jurídicas. ¿Ya? Hubo decisiones políticas que influenciaron a las cortes para no dejar las cosas. ¿Ya? Los contratos de arriendo se salvaron muchos porque las cortes no quisieron aplicar el caso fortuito. Los contratos de trabajo. ¿Se acuerdan la primera cosa que hizo la Dirección del Trabajo cuando decretó la pandemia? Que fue muy cuestionado por todos. La primera cosa que hizo la Dirección del Trabajo fue decir que ninguna enfermedad mundial podía ser considerada caso fortuito para terminar los contratos de trabajo. En el mismo acto que estaban suspendiendo los trabajos, la Dirección del Trabajo dijo no. ¿Qué es más caso fortuito que eso? Entonces, claro, ahí yo creo que hubo una mezcla de situaciones. ¿Por qué? Porque si yo no puedo prestar el servicio tal como me comprometí, yo tengo derecho a liberar. Tengo derecho a liberar. ¿Ya? Y el adecuarlo a nuevas condiciones, como el teletrabajo, como la telemedicina, las teleclases, son decisiones de ambas partes. Ninguna de las dos se lo puede imponer. ¿Ya? Ninguna de las dos se lo puede imponer. Entonces, probablemente ahí hubo algo. Si hoy día pasara lo mismo, probablemente perderían todos los prestadores de servicios, ganarían los consumidores. Por principio. ¿Ya? Y eso es súper clave también. Bueno, este curso a lo mejor no está
no está diseñado para eso, pero es súper importante entender que los jueces y las juezas son personas de carne y hueso, que adaptan las decisiones al contexto, no se descontextualizan, entienden que sus decisiones están en un contexto, sobre todo en estos momentos, ¿ya? O sea, hay casos que uno es invisible y uno espera ser invisible, pero en la pandemia no podía ser invisible, no podía ser invisible. Bueno, en el caso del derecho del consumidor, lo que hacemos es que entendemos que las relaciones jurídicas normales son relaciones jurídicas que, dado el desequilibrio de las partes, no se pueden llevar a efecto. O la solución del contrato de compraventa, del arrendamiento, una solución lenta y deficiente para una de las partes. Y aparece el derecho del consumidor como una manera de darle al más débil en esa relación oportunidades para equilibrarse, ¿ya? Y el punto del derecho consumidor siempre va a ser cuándo se aplica y cuándo no, ¿ya? Esa es una pregunta relevante del derecho del consumo cuando estamos hablando de su rama derecho del consumidor. ¿Cuándo el derecho del consumidor se aplica? Y el derecho del consumidor se va a aplicar, como regla general, cuando una de las partes es un proveedor y la otra de las partes es un usuario final del bien, ¿ya? Uno es un proveedor y el otro es un usuario final. ¿Quién es el proveedor? El proveedor va a ser todo aquel que ve, que produce, que fabrica, que distribuye, que importa un bien y que en su proceso de comercialización se lo entrega a otro para que ese otro lo use como destinatario final, ¿ya? Como destinatario final. Clásicamente, cuando yo estudié derecho del consumidor hace algunos años atrás, lo que uno decía es que el proveedor normalmente iba a ser una sociedad, una empresa conformada como sociedad, y el consumidor era una persona natural. Por lo tanto, había como una regla de que las personas jurídicas o las empresas no podían ser considerados consumidores. ¿Se entiende? ¿Por qué las empresas podrían ser consideradas no consumidores? ¿Cuál creen ustedes la razón? Porque la lógica es que una empresa adquiere un bien para comercializarlo o para meterlo dentro de su cadena productiva, ¿ya? Si yo soy un productor de computadores, cuando voy a un proveedor a comprar pantallas, es porque esa pantalla voy y la voy a poner en un computador que después voy a vender. ¿Se entiende? O sea, en un proceso. Pero es cierto que las empresas solo compran cosas como parte de su cadena productiva. No. Y eso ha ido pasando. Y nos vamos dando cuenta que las empresas pueden comprar cuestiones como su destinatario final. Y en este caso, la ley ha ido distinguiendo entre las grandes empresas y las pymes. Y considera que las pymes hay que distinguir si la pyme compró algo como usuario final o compró algo como parte de una cadena productiva. Y si esa empresa compró algo como usuario final, se le aplican las reglas del consumo. ¿Solamente a las pymes? En general, solamente a las empresas más pequeñas. Ahora, hay toda una discrepancia. Vieron no sé si se van a acordar, pero leímos para la primera lectura ese caso donde la Corte de Antofagasta decía que los sacos de harina que se habían comprado con el propósito de hacer pan venían malos, igual condenó por ley del consumidor. Vuelvo a decir, no es que no había otro remedio, pero le dio la chance a esa pyme que había ido a comprar a un molino, no sé a dónde, a un supermercado harina, ¿ya? Con el afán de tenerla en su local para hacer pan o para venderla, como venía mala, la dejó. Pero en general, hoy día la norma es que las empresas de menor tamaño pueden demostrar que eran usuarios finales, ¿ya? Porque la regla general es que las relaciones entre los comerciantes se rigen por el estatuto del Código de Comercio, ¿ya? Esa es la regla general. Vemos lo mismo, o sea, profesor, ¿hay dos estatutos paralelos? Hay dos estatutos paralelos. Probablemente el derecho comercial ofrece soluciones más onerosas para la víctima, ¿ya? O sea, si yo soy comerciante y usted me entrega un producto defectuoso, yo por derecho comercial ganaría una mejor indemnización. Pero si soy una pyme, me pasa lo mismo. A lo mejor yo no quiero hacerme rico en esta demanda, sino que lo que yo necesito es que rápidamente me saquen la harina mala y me traigan nueva harina para yo tener stock. Yo tengo 4 años para ir a ganar $2 millones con la harina mala.
sino que necesito rápidamente tener mi local con stock, porque si yo no tengo mi local con stock, no vendo. ¿Se entiende? Entonces la ley ha ido ampliando ese fenómeno. Y la ley también ha ido avanzando otras cosas. Así como incorporó en el concepto de consumidor a este tipo de empresas de menor tamaño que compran algo como usuario final, también incorporó con el paso del tiempo las prestaciones de salud. El derecho del consumidor participa en las prestaciones, el usuario de un sistema de salud también es consumidor. Participó en los contratos educacionales. Fue una de las primeras cosas que hizo. ¿Se acuerdan que hasta, bueno, probablemente, no sé, pero yo, por ejemplo, yo iba a una universidad cuando salí del colegio y me matriculaba, ¿ya?, a la espera de los puntajes, pero para ir a captar un cupo, me matriculaba y si después quedaba en la universidad que yo quería, no recuperaba esa plata. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, se le limitó al derecho del consumidor, aparece el derecho del retracto. Te puede retractar durante X tiempo, sobre todo si quedaste en otra opción, ¿ya? Luego avanza el derecho inmobiliario, ¿ya? El derecho inmobiliario, sobre todo en las viviendas nuevas. Las calidades, las cualidades del bien que estoy vendiendo son parte de mi decisión, ¿ya? Y por eso los abogados hemos agregado a alguien que le ha tocado comprar un inmueble, casa hace algún tiempo, los abogados inventaron una, bueno, está difícil, pero agregamos una frase: las imágenes de los folletos y de todo son meramente referenciales, no tienen nada que ver con la realidad y pueden haber alteraciones. Esa cláusula puede ser cuestionable, pero es por esto. Porque si yo prometí que el departamento tenía una vista despejada a la cordillera y de repente me chantan un edificio al lado, ¿estoy o no infringiendo lo que prometí? ¿Estoy o no respetando la publicidad que hice, la información que di? Bueno, entonces el derecho del consumidor ha entrado como un remedio complementario o paralelo en todos estos aspectos, dándole la alternativa a los consumidores para resolver de dicha manera los problemas y los conflictos que se plantean. Desde el punto de vista del derecho de la empresa, que es quizás lo que más importa en este ramo, lo que ha hecho el derecho al consumidor en aquellas empresas que prestan este tipo de servicios es tener estándares de cumplimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este derecho pasan dos cosas. Uno, a partir de la reforma del 2018 en adelante, las multas pasan a ser un poco más relevantes, ¿ya? Arriesgan 50 UTM por cada vez que cometen una infracción, ¿ya? Pasa a ser algo relevante, ¿ya? Y las cursan el juzgado de policía local de una manera bastante más rápida. Pero segundo, ha pasado algo, a algunos amigos míos les parece poco relevante, pero a mí sí me parece relevante, que es que este tipo de normas ha pasado a ser normas reputacionales, ¿ya? O sea, las empresas, además de estar obligadas a cumplir con la normativa, están obligadas a mantener su reputación, y su reputación en este ámbito se da por el hecho de cumplir adecuadamente la normativa, al menos el piso, ¿ya? Al menos el piso. Sabemos que algunas empresas que se dedican a comercializar productos a consumidores finales tienen mejores estándares. O sea, el ticket de cambio. El ticket de cambio no es derecho del consumidor. El ticket de cambio es un beneficio que da la empresa. ¿Se entiende? Ahora, una vez que yo doy ese beneficio, lo debo cumplir. Pero eso no me lo exige la ley del consumidor, ¿ya? Entonces, por esos dos aspectos, el derecho del consumidor se ha transformado para la empresa en una carga. Una carga en el sentido de decir, yo, si me dedico a comercializar productos sexuales finales, debo cumplir en mi proceso productivo, en la venta, con estos estándares, ¿ya? Productos de buena calidad, información adecuada, no puedo engañar a los consumidores y tengo que ofrecer permanentemente el triple derecho que tienen los consumidores: la reparación, la devolución o el cambio a elección del consumidor. Una cuestión que no está en la cultura del comerciante. De hecho, todavía hay comercios que dicen no se aceptan devolución, ¿ya? Y eso no es así si el producto tiene un defecto, ¿ya? O si yo he adquirido el producto con algún error imputable a la empresa, ¿ya? ¿Alguien tiene memoria de algún conflicto del último tiempo que pueda tener relación para una empresa respecto a este tema del derecho al consumidor y la información que le dio a sus trabajadores, a sus clientes? Entel no fue que tuvo, no. ¿Ah? Entel no fue que tuvo recién un tema con WOM.
No, Entre empresas. No. Sí, no, pero es que yo sabía que Juan tenía un problema con Claro. Que hay un tema que el presidente el gerente general, Mr. Wong, que volvió a Chile, denunció a Claro que Claro se había comprado las bases de datos de los morosos de Wong, los llamaban por teléfono y les decía sálganse de Wong, no paguen la deuda y yo le doy, y estaba indignado al tipo. pero creo que les entregaba información falsa respecto de como la red disponible por la empresa y había todo Claro, un y tema. aquí en este caso lo que alegaba Mr. Wong, no sé si llegó a derecho al consumidor, era que le decían a la gente por el solo hecho de cambiarse se da la deuda por pagar. ¿Ya? Entonces la gente se cambiaba creyendo que dejaba pagado y no, pues dejaba Wong con una deuda. Pero no quiero ir tan lejos. ¿Se acuerdan un caso de la Polar de un año atrás? ¿Se acuerdan el último escándalo de la Polar que hubo? ¿Cuál es la ropa? Ya. ¿Verdad? Ah, La sí. ropa falsa. Ese problema va a derivar, si es que no ha derivado en un problema del consumidor. ¿Por qué creen ustedes? Debería, o sea, es que en el La fondo Polar, le aviso, llegó a acuerdo con todas. O sea, hoy día no tiene causas por ropa falsa. Ya. Las cerró todas. Tiene acuerdo con las todas. marcas, ¿Ah? con las todas marcas, Pero claro, con los clientes no. pero no con los Es que clientes. los clientes tienen un problema. O sea, la Polar se metió en un problema solo. ¿No? Porque está más o menos claro que no es ropa falsa. Que reventa o ropa en el fondo de segunda selección, comprada afuera, Con algún detalle. Claro. Claro, la Polar compró la mayoría de la ropa, creo que hay un porcentaje de ropa falsa que lograron taparlo por abajo, tiene que haber pagado, pero hay un porcentaje importante de la ropa que está vendiendo, que es la ropa que las fábricas se quedaron porque no pasaron los estándares de los mandantes. ¿Ya? Pero esas fábricas tienen una posibilidad autorizada, esto es legal, para salir a un mercado secundario a venderlas. ¿Ya? Y no le tienen que sacar el logo a nadie. ¿Ya? Entonces pueden ir a venderla en el mercado secundario. ¿Ya? Y la Polar fue a ese mercado secundario y se trajo esos productos. ¿Ya? O le dijeron, ¿ya?, que le estaban comprando mercado secundario. Hasta ahí no hay nada ilegal, ¿no? no. ¿Cuál es el problema del derecho del consumidor? Yo me imaginaría que tiene que ver con la promoción de esos productos, en el fondo, como... La ley del consumidor dice que el consumidor tiene derecho a saber que va a comprar un producto que no es top de línea, que no tiene los estándares de calidad de la marca. Que es un producto que puede tener una falla que puede ser imperceptible, pero que en alguna parte tiene un punto que no pasó el control de calidad. Entonces hay falta de información. Falta de información. Para ponerlo en el lenguaje más coloquial, la Polar vendió bajo modalidad, escondió algo que debió haber vendido como modalidad outlet, Claro. lo vendió como modalidad top. ¿Ya? ¿Ya? Y eso lo dijo la Polar. La Polar ya lo declaró. Entonces probablemente los abogados de derecho consumidor ya están negociando, porque la Polar lo dijo expresamente. ¿Ya? Y de hecho, si ustedes se meten ahora, cuando la Polar tiene esa super promoción de que las zapatillas valen la mitad, pone outlet. Ahora avisa que es outlet. ¿Ya? Porque el outlet tiene otro concepto. Claro. Porque el consumidor tiene derecho a tener información. Tiene derecho a tener información. Es un concepto fundamental en el ámbito en el ámbito, ¿cómo se llama? De las empresas. Lo vi ahí y me iba a pasar de largo, pero para que veamos cómo esto va impactándose en las empresas. ¿Cuál es la polémica del día de ayer con respecto al derecho del consumidor y una obligación derecho de las empresas? Ayer el CERNAC hizo una denuncia fuerte contra 7 cadenas de retail, 8 cadenas de retail por un tema fue el miércoles, no, el martes, sobre un tema que infringía derechos del consumidor. Sopra no es una marca. ¿Ah? Sopra no es una No, marca. yo pero estaba todas, buscando fue lo Falabella, fue Ripley, fue el líder en todas sus marcas, con Trumar, con Centro. ¿Pero fue con algún producto en particular? Fue o? con una conducta de esta empresa. Ah, lo de tener que pedir la boleta ¿A dónde? ¿En qué momento? a la salida del... Ah. ¿Por qué? Mira aquí lo que dice. Porque la ley del consumidor dice, tú tienes derecho, es verdad que tienes derecho a tener sistemas de seguridad, pero ese derecho tiene una contraprestación, una obligación. No lo puedes hacer de manera tal que infrinja los derechos fundamentales de las personas. ¿Ya? Y para el CERNAC, pedir la boleta
de manera aleatoria, a mí siempre me la pide, a otras personas nunca se la piden, ¿ya? Lo interpretó como una discriminación arbitraria. Y les pidió a todas esas compañías, les inició un sumario, un requerimiento, y les pidió a todas esas compañías que pararan con ese sistema. Y que buscaran un sistema de seguridad distinto a este que podía dañar la honra de las personas. ¿Ya? Esto tiene que ver también con otras conductas. A mí me ha pasado, ¿eh? No estoy aquí, cuando yo no voy de abogado en un mercado me siguen, y cuando ando veterano no me siguen, me ha pasado. Entonces, todas esas conductas tampoco las permiten el derecho al consumidor. ¿Ya? Y eso son cargas para quién. Si usted es el gerente que aquí estamos pensando que ustedes van a hacer que yo no le estoy dando tips para que usted alegue como consumidor. Usted va a ser administrador, gerente, operario de operaciones, gerente de operaciones de una empresa que va a tomar estas decisiones. Y probablemente hay alguien que hizo un sistema probablemente hay alguien que tiene un algoritmo, que tiene una decisión y dice, ¿sabes qué? Las personas que ocupan zapatillas rojas roban más que las que tienen zapatillas negras, tienen que seguirlo. ¿Ya? Todos sabemos que eso es verdad. Andar con zapatillas rojas. Yo se creo al Unimark comprar carne después del gimnasio y el guardia me persigue todo el rato. Yo me cago en la risa. Bueno, yo voy todos los días, bueno, así me conocí. Yo años diría. Jamás creería. Entonces, y alguien tomó una decisión, pues, y probablemente esa decisión la tomaron gente como ustedes, tomaron decisiones, ¿sabe qué? Vamos a tener este sistema. Y sale esta nueva legislación que les dice esa es una manera de infringir los derechos fundamentales de las personas. ¿Ya? Obligaciones de las personas, que son obligaciones que las empresas van teniendo en su ocasión. Todo esto redunda en que las empresas van a tener que tener un sistema que les permita realizar su tarea comercializadora compatibilizándolas con los derechos de los consumidores, entregando la información veraz, oportuna, tratándolos con dignidad, no discriminándolos, no teniendo contratos abusivos, las cláusulas de los contratos que los clientes no pueden negociar. Cada vez que tengan cláusulas abusivas, esas cláusulas abusivas se van a entender no escritas, ¿ya? La letra chica, los contratos de adhesión, etc. Todo ese tipo de cuestiones van a estar, el derecho del consumidor va a permitir a un juez eliminarlas, dejarlas sin efecto. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a tener que compatibilizar, y por eso las empresas tienen departamentos de cumplimiento, compliance le dicen, para estar permanentemente adaptando sus cláusulas y sus contratos a este tipo de normativa. Y dentro de las obligaciones fundamentales que van a tener las empresas, va a ser respetar el triple derecho a un consumidor o consumidora que ha sufrido un daño o un menoscabo en la relación comercial amparada por el derecho del consumidor. O sea, sin perjuicio de que yo pueda ir a pedir una indemnización por el daño que me ha ocasionado el bien o el servicio que he comprado o que he adquirido, yo además de esa indemnización tengo un triple derecho: la reparación gratuita del bien, previa restitución, previa a su restitución, su reposición o la devolución de la cantidad pagada. Esos derechos son de derechos del consumidor. Es el consumidor el que tiene la potestad, la facultad de elegir cuál de estas tres opciones es la que yo quiero. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una situación donde podríamos ocupar alguna de estas tres hipótesis? Hay ejemplos más específicos, pero no sé, pues yo voy y compro un martillo. Compro un martillo. Voy a Home Center y me compro un martillo. Y pego el primer martillazo, y el martillo estaba mal calibrado, no tengo idea, estaba mal amarrado, y la cabeza del martillo se va, ¿ya? Y le pego a mi hijo en el dedo y le quiebro el dedo. ¿Tengo derecho a indemnización? Sí. ¿Y cuál sería el monto de la indemnización? Y los Ok, daños. es que podría también tener manos de martillo, ¿sí? Y el costo Los gastos en salud. Claro, hay un daño patrimonial. Ujú. Hay un daño patrimonial, que es el daño que se cubre con la prestación médica al niño. Podría haber un daño moral, imagínate que le cause un trauma.
Claro. También podría haber daño Y si daño lo corporal. deja fuera de trabajo, por ejemplo, por un tiempo. Eso es mi daño patrimonial. 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 Dejé de trabajar por cuidar al niño. ¿Ya? Ese es el lucro cesante. Ya. ¿Ya? El lucro cesante. Y aquí en derecho del consumidor podemos pedir lucro cesante, daño emergente, daño moral. ¿Ya? Además de eso, probablemente a lo mejor yo sí quería el martillo, porque lo necesitaba. ¿Ya? Y yo tengo mi triple derecho. Además de pedir esa indemnización, yo puedo ir a la tienda y pedir que me reparen el martillo. Previa devolución del martillo malo, pedir que me lo cambien por uno nuevo o Que me devuelvan la plata. O que me devuelvan la plata. Cualquiera de esas hipótesis soy yo. Y el ejercicio de ese triple derecho, cualquiera sea este, no suprime la posibilidad de iniciar alguna acción civil indemnizatoria. ¿Ya? Ahí hay hipótesis, por ejemplo, cuando los productos sujetos a normas de seguridad o calidad de cumplimiento obligatorio no cumplen con las especificaciones correspondientes. ¿Ya? O sea, el anticonceptivo que no trae el componente que impide el embarazo. ¿Ya? Tengo derecho a eso. Cuando los materiales, partes, piezas, elementos, sustancias o ingredientes que constituyen e integran los productos no corresponden a las especificaciones que ostentan. ¿Ya? ¿A quién se le ocurre un caso como ese? Cuando los materiales, partes, piezas, elementos, sustancias o ingredientes que constituyan o integren los productos no correspondan a las especificaciones que ostenten. ¿A qué nos estamos refiriendo ahí? Un vehículo, por ejemplo, puede ser, ¿no? Sí, eso puede ser. El vehículo tiene partes, dice que tiene esta cosa, pero vamos a algo más sencillo. El yogur. Compra un yogur. ¿Qué componente tiene un yogur? Leche. Leche. Suero, sí. ¿Y si en vez de leche le echaron cloro? ¿Ya? O dice que es dietético y tiene azúcar, y yo soy un super hipertenso, un super diabético que no puedo consumir. O el caso que hemos dicho tantas veces en clase, necesito comprar un suplemento alimentario porque estos bebés o estas personas con discapacidad no pueden comer más que eso. La fórmula no cumple. Y la fórmula no cumple. El famoso caso ADN que hemos dicho en esta clase, que terminó matando o dejando en estado mucho más malo a ciertas personas. En general, los suplementos alimenticios no cumplen, cuesta encontrar buenos que cumplan con. Bueno, eso no debería ser así. Y aquí hay una norma que si usted está seguro de aquello, usted puede aplicarle el consumidor rápidamente. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que hay también mercados. ¿Ya? Por ejemplo, en medicina, yo soy el único que lo hago. Van todo al gimnasio y viven comprando proteínas y se compran proteínas. Pero esas proteínas, uno no sabe cuál es el mercado que. La procedencia. Por ejemplo, cuando yo voy, y aquí no hago ningún juicio de valor, porque yo me comía mi sopaipilla en el Pío Nono cada vez que iba a la escuela. Si yo voy a Pío Nono y me como un anticucho en la calle, y 4 días después me duele la guata y tengo que ir a la clínica para que me saquen un chip de la guata, ¿ya? ¿Puedo alegar esto? No. Porque yo no fui a un comercio establecido, yo no le compré a un distribuidor formalizado. La ley del consumidor requiere actuar en la formalidad. Yo no puedo aplicarle la ley del consumidor a la formalidad, y aquí también, cosas que uno no dice, y también en ciertos mercados, la ley del consumidor se pone en la hipótesis que uno está comprando productos que no son sujetos a alegar. Por ejemplo, yo tenía un vicio hace unos años atrás que era ir mucho al Bío Bío, y llevaba 10 años sin ir y volví a ir hace un mes y ahora me quiero ir todos los fines de semana. Cuando yo me compro un Super Mario Bros. En el galpón detrás de tal cosa y no me funciona en mi casa, ¿puedo alegar? No. En este caso, porque es un producto de segunda mano, los productos de segunda mano no tienen derecho al consumidor, ¿ya? No tienen derecho al consumidor. Y lo que compran en un mercado persa, lo que compran, no tienen derecho al consumidor, no aplican la norma, porque uno sabe que en ese mercado no está, ¿ya? Pero en general sí. Entonces ahí tenemos que si el producto tiene ciertos componentes y no los cumple, yo puedo alegar. Cuando cualquier producto, por deficiencias de fabricación, elaboración, materiales, partes, piezas, elementos, sustancias, ingredientes, estructura, calidad o condiciones sanitarias
o en su caso no sea enteramente apto para el uso o consumo al que está destinado o al que el proveedor hubiese señalado en su publicidad. ¿Ya? Acá hay un tema. Yo vi una película vi una película hace como 2 semanas, una actriz re famosa, que hacía de una vendedora de fentanilo. Sí. Cristina Aguilera, no. No, no es la pelirroja esta, Aprendí aquí. que actúa con el tipo de Chris Evans de Capitán América. ¿Ya? Claro, Capitán América. Y la mina es como la- el más malo de la. Bueno, Claro. La Emily Blunt. claro, y el más malo del otro, el actor, el viejito que sí le veía películas cuando era niño, a Tony García. Que actuaba en Es el último padrino. Aquí está eso. La empresa sabía que el fentanilo no se podía vender. No puede ser consumo, es un medicamento de uso reservado, de uso clínico. ¿Por qué? Porque produce una adicción Claro. absolutamente fuera de portada. Probablemente tengan que ir a alegar porque se puede hacer. ¿Ya? Cuando el proveedor y el consumidor hubiesen convenido que los productos objeto del contrato deben reunir determinadas especificaciones y esto no ocurre. ¿Ya? ¿A qué se le puede ocurrir en un caso como ese? Contrato una banquetera y establezco que el orden de los productos es esto sale primero, esto sale después, estas son las calidades, y no se cumple con la estructura, con lo que yo digo. Cuando después de la primera vez de haber hecho efectiva la garantía y prestado el servicio técnico correspondiente, susciten las deficiencias que hagan al bien inapto para su uso. Compro un auto, tiene alguna falla, como persona razonable que soy, no pido el cambio, va al taller y sigue estando mal. Puedo ejercer el derecho a devolución. ¿No? Cuando la cosa objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que imposibiliten el uso que habitualmente se destina. ¿Ya? Esta es una hipótesis propia de todo contrato de compraventa. Hablamos de los vicios rehabilitatorios. O sea, yo no puedo saber que hay un vicio oculto del bien. Probablemente todo esto que hemos hablado de la falta de sustancia o componentes son vicios que yo no tengo como ver. O en los vehículos o en las viviendas. Me compro una vivienda. ¿Puedo saber que las cañerías están mal soldadas? No tengo cómo saberlo porque son vicios ocultos. Cuando la ley de los metales en los artículos de enfermería, joyería u otro sea inferior a los que ellos indiquen. Cuando la cantidad o el contenido neto de un producto sea inferior al indicado en el envase de un parque. Toda hipótesis que me permite decir, ¿sabes qué? Te compré 1 kilo de almendra y hay una acción. Cámbialo por otro. ¿Ya? Son hipótesis. ¿Cómo se ejerce? El vendedor, dentro de los primeros 6 meses siguientes a la fecha en que haya recibido el producto, siempre que este no se hubiese deteriorado por hecho imputable al consumidor, tiene la obligación de cumplir con alguna de estas obligaciones de garantía. Este plazo de 6 meses es importante porque al principio no partimos con 6 meses, pero ahora tenemos 6 meses para poder hacer esta indicación. Además, vuelvo a indicar, tenemos derecho a pedir las indemnizaciones que correspondan. Y además, podemos demandar solidariamente por los perjuicios a todos aquellos que hayan participado en la cadena. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, vamos al ejemplo más sencillo para ver esto. El anticonceptivo. ¿Quién lo vende? La farmacia. La farmacia. Pero El ¿es laboratorio. la farmacia la que produjo el bien? No, laboratorio. El laboratorio. Pero puede ser que el laboratorio a mí me quede muy lejos. ¿Ya? Puede ser un laboratorio extranjero que no tiene sucursal en Chile. Y yo voy y demando a la farmacia. Entonces, si el laboratorio está en Chile, ¿me conviene solo demandar a la farmacia? Imagínense que compré la farmacia popular de Cerro Navia, ¿ya? Que me dieron el dato que era barato. Puede ganarle a la municipalidad de Cerro Navia, pero nunca me va a pagar. Pero si tengo el laboratorio, voy solidariamente. O sea, la cadena de personas que participan
son también sujetos de demanda. El Todos. distribuidor, todos los que participan en la cadena. O sea, me refiero a que puedo demandarlos a todos y no escoger a quién demando. Y ahí viene la gracia de esta institución que es la solidaridad. Los demando a todos solidariamente. Y yo después le cobro a cualquiera y entre ellos verán cómo se distribuye el dinero. Ya. ¿Ya? Esa regla, usted trabaja en derecho marítimo, ¿no es cierto? ¿Trabaja todavía en eso, no? O sea, no trabajo en derecho marítimo, pero trabaja en hago analítica, pero sí. Ya. En el tema marítimo es lo mismo. Cuando llega una carga mala, Un el cacho. dueño, el que recibe la barca, ¿ya? Yo encargo, me compro un motor en China y llega malo acá a Chile porque el dueño del motor que llegó malo puede demandar solidariamente a toda la cadena, a la motonave, puede demandar al forwarding, puede demandar a la naviera, puede demandar a todo. Lo único que no puede demandar es a la gente de aduana porque se nos juega, se firma los papeles. Pero solidaridad. Y la solidaridad es una institución de garantía donde cualquiera de los el acreedor le puede cobrar a cualquiera de los deudores el total de la deuda. ¿Se entiende? Entonces aquí es solidario, yo le cobro a cualquiera. Probablemente la farmacia también fue engañada. Y la farmacia va a tener que pagar la indemnización. Claro, ¿qué va a hacer la farmacia? Después de que yo le gano el juicio y me tiene que pagar la indemnización, ¿qué va a hacer la farmacia? Si ustedes son los gerentes de farmacia, ¿ah? Levantar al laboratorio. Claro, o sea, de vuelta. ¿Sabes qué? Bueno, yo pagué esto por ti, la ley de consumidor me obliga a mí porque yo soy el que sale a la góndola, pero el producto es tuyo. Y probablemente ese es un distribuidor chileno del producto, y ese que le va a pagar a la farmacia se va a dar vuelta al intermediario latinoamericano, y el latinoamericano se da vuelta hasta que lleguen a la calle. Ahora, probablemente hay un lugar donde va a haber un seguro y se va a arreglar. ¿Ya? Entonces, toda la cadena está sujeta a esto. Y la cadena es vendedores, fabricantes, importadores. Todo aquel que está en ese proceso, que logró que el bien llegara a bien final, puede ser sujeto de esta demanda. En el caso de ADL, se nos demandaron a todos, incluso los brasileños. ¿Ya? Gerentes, todo. ¿Ya? Ojo, que las demandas de derecho del consumidor no obstan a que se demande directamente las responsabilidades personales de los involucrados. ¿No? O sea, yo puedo demandar por derecho del consumidor a la empresa, pero paralelamente puedo hacer acciones civiles o penales contra los mismos ejecutivos. ¿Ya? ¿Ya? Y con la ley de delito económico eso se va a ver aumentado, porque hoy día muchas de estas conductas son delitos económicos. ¿Ya? Y que por lo tanto los ejecutivos van a poder arriesgar cárcel paralelamente que a la empresa pueda tener que pagar esta indemnización. ¿Dudas, consultas? Un derecho en particular que tiene mucha relevancia es el derecho a retracto. ¿Ya? El derecho a retracto no es de aplicación general. Por eso el ticket de cambio o la posibilidad de devolución. ¿Ya? Por ejemplo, yo de viejito Pascual le compré a mi hijo una zapatilla y me dijo, tiene garantía de 6 meses y dentro de los primeros 30 días puede venir a devolverlas. No solamente el cambio, sino que me puedo arrepentir de la compra. Eso es un beneficio de Puma, no es una norma del consumidor, porque el derecho de retracto es una obligación para la venta a distancia. O sea, cuando yo le compro Mercado Libre, cuando le compro Falabella Naranjo, cuando compro Cyber Monday, ahí aparece el derecho a retracto. Cuando compro online, normal, ¿no? Cuando compro online, cuando ocupo cualquier mecanismo de compra a distancia. Ya. Pero tampoco es obligatorio. ¿Sí? Según yo, o sea, lo que yo entiendo, dígame si estoy mal, que la empresa en el fondo tiene este tema de los 10 días, pero si expresamente dice dentro de sus condiciones que no tiene la opción de retracto, también se puede no dar la opción de retracto. No. Lo que pasa es que tiene que estar especificado. No. Eso cambió. Eso no es una buena práctica. No, efectivamente La no es una única- buena práctica. No, es que en algunos casos es explicable. Por ejemplo, no va a haber derecho a retracto en ninguna hipótesis cuando uno compra bienes de segunda mano. No hay derecho a retracto. Pero es por la calidad. No tiene que ver con el canal de compra, sino que tiene que ver con que el producto que estoy vendiendo es un producto que no puede tener ese derecho a retracto. Va a ser una invisibilidad, pero yo no puedo tener derecho a retracto por un completo que compro. El mismo bien es imposible de derecho a retracto. ¿Cierto? Claro, al igual Podría que... alegar que era de mala calidad, que me cayó mal, podría ocupar otras
hipótesis del derecho al consumidor, ¿ya? Pero no me puedo retractar, ¿ya? Porque el mismo bien no lo permite. Pero en esta hipótesis lo que hay es que dado que el canal podría llevar a confusión, ¿ya? El consumidor tiene derecho a decir, no, me equivoqué al comprar, me arrepiento de la compra. ¿Ya? Posiblemente con el avance de la tecnología puede ser que eso se acabe, ¿ya? Pero hoy día no hay eso. Lo que te permite no ejercer este derecho es la calidad del bien, lo que estoy vendiendo, ¿ya? No, porque ocupando el canal a distancia, yo puedo, como consumidor, estoy hablando desde el consumidor, puedo ejercer siempre el derecho a retracto. Bueno, no es un órgano sancionatorio, pero el CERNAC ha fallado, ha hecho todas sus resoluciones en ese sentido, ¿ya? Aquí a lo mejor es lo que usted dice, el derecho solo aplica a la venta de productos. En la contratación de servicios es voluntario y la empresa debe informar la exclusión de este derecho. ¿Se entiende? O sea, si yo compro una caja de lápices por internet, tengo derecho a retracto. Si yo contrato un servicio de internet por internet, no tengo derecho a retracto, siempre y cuando la compañía diga que no hay derecho a retracto. Pero no es por productos, es por servicios. A lo mejor eso es lo que usted, Puede ser. es lo que usted había visto, ¿no? O sea, si yo compro un servicio por internet, ahí sí el oferente de ese servicio puede publicitar que no va a permitir el derecho a retracto sobre ese servicio. Ahora, probablemente todas las compañías con un tema de reputacional no deben estar implementadas, ¿ya? Bueno, aquí hay un tema que es bien complejo, porque el derecho al retracto no aplica en compras presenciales, salvo que el consumidor no haya tenido acceso directo al bien. ¿A alguien le ha pasado eso, no? Voy a hacer una compra presencial y el bien que estoy comprando no está. Ahí yo puedo tener derecho a retracto. Tengo una hipótesis. Un ejemplo. Puede ser una compra presencial y el bien no está. Como cuando, a ver, ejemplo, creo que puede servir. Cuando uno se compra un auto y todavía los autos no han llegado a la compra y venta y te dicen, no, sabes que llegan 2 meses más porque tienes que pagar, no sé, el pie, la reserva, etc. Sí, eso es. Yo, por ejemplo, siempre ando buscando camisas que me permitan verme tan bien como me veo, entonces voy a donde hay unas camisas que me gustan. Y generalmente no están en tiendas, las tallas grandes. Entonces, lo que siempre me pasa es que no la termino pagando, pero me la termino vendiendo a mi casa 2 días después porque están en bodega. Es una compra presencial, tiene toda la pinta presencial, porque yo voy, me pruebo la que está ahí, me queda, me gusta, pero no me la puedo llevar porque no hay stock. Pero para no perder la venta, me la vende y yo la compro. Cuando yo voy a un lugar y no me puedo llevar el producto porque el producto no está ahí, está en otro lugar. O sea, y esto es porque aparentemente es compra presencial. Pero no es. ¿Verdad? No es presencial. Lo mismo pasa con cualquier compra de despacho. Por ejemplo, no sé, voy a la tienda X y Falabella y veo una lavadora. Obviamente yo no veo mi lavadora. Yo veo una lavadora que está de muestra y digo, sí quiero esta lavadora. Y uno va a la paga, pero en realidad nunca estás viendo tu producto, no te lo he visto porque te va con despacho. Yo creo que ahí hay un tema, ahí hay una línea gris, porque yo creo que lo que decía la lámina es que no estaba el producto ahí. O sea, pareciera presencial, pero yo nunca compré algo que estaba ahí. Otra cosa es que yo me compré algo y después tenga alguna falla y yo ocupe el clip de derecho, pero no el retracto. Porque recuerde que este es un derecho a retractarme. Claro. Yo me retracto. Porque de los tipos de comercio es como cuando uno va a PC Factory. Porque en PC Factory, ¿qué es lo que hace el vendedor? Te pone una pantalla y él va armando. Claro. Uno no ve los productos. Uno no ve los productos. Uno no ve los productos, uno sabe. Porque el tipo y a veces no tiene los componentes. A eso yo creo que se refiere. A eso se refiere. Bueno, hay otros. Hay productos que están excluidos del derecho de retracto. Lo que hablábamos hace un rato. Los que por su naturaleza no pueden ser devueltos. Por ejemplo, un diario impreso. Era mejor que incompleto. Los que pueden deteriorarse o caducar con rapidez. Alimentos perecibles.
los que hubiesen sido confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor. ¿Ya? Los que hubiesen sido elaborados conforme a las especificaciones del consumidor. Ujú. Esto es terrible. Yo acabo de perder un juicio por esto. Tengo un cliente que lo que hace es que importa los componentes para hacer estas máquinas ventomáticas. ¿Ya? Él hace eso. En esa máquina ventomática, no me voy a desarmar porque perdimos la primera instancia. 20 millones de pesos tenemos que pagar. De derecho a retracto. Lo que hace esta máquina es que llega esta persona a la Universidad Federico Santa María y dice: ¿qué va a vender usted? Yo voy a vender papas fritas, voy a vender café. ¿Qué café va a vender? Voy a vender un café largo, un café corto. Y con todo eso, le van mandando catálogos para armar. Se arma la bandeja, se diseña la espiral, todo ad hoc. Se manda a hacer. Yo argumentaba con el abogado que contraté, esto es una máquina ad hoc. Y por lo tanto, el tipo, que más encima era una pyme, argumentamos que no era, también argumentamos que no era aplicable a la ley del consumidor. La Corte de Valdivia nos dijo, pyme también se le aplica a la ley del consumidor. Pero en este caso le hicimos la máquina como él quiere, le adaptamos, esa máquina no le sirve a nadie más. La Corte dijo que había que pagar la indemnización. Es un tema porque la norma es clara. Finalmente no le gustó, o nunca se supo el porqué, solamente Sí, dijo... sé el porqué. El porqué es porque el tipo había pedido despacho para un día 1 de un mes y la máquina le llegó el día 4. Y el día 5 dijo que la quería de vuelta y yo le contesté el correo de vuelta. Y le puse, porque el cliente es una persona sensata, le puso: ok, te acepto la máquina de vuelta, te devuelvo la plata, aquí viene un problema, pero te descuento la comisión de la Master, porque el tipo había pagado las tarjetas con Master. Ah, Eso fue lo que me ofrecí, el tipo no dijo. Le dedicamos 4 años. Y ayer perdimos. ¿Y la comisión cuánto era? ¿Un 2%? No, la Mastercard cuando está cobrando como 10. ¿Tanto? Sí, son 10. Era harta plata. Era como 2 millones. Así que perdimos. Ahora vamos a la Corte de Relaciones. Sí, vamos a seguir en la lucha. Pero ahí viene, productos excluidos, los que mando a hacer. ¿Ya? Los que se generan a medida. ¿Ya? Ahí no puedo hacer derecho a retrato. En la medida de que yo di las instrucciones. Pero ahora en este caso, en el que estaba explicando recién, él no se está retractando porque no gustó el producto, se está retractando porque no llegó en la fecha que había Pero es que pactado. ojo, la ley dice que yo me puedo retractar en las compras online. No dice que tengo que justificar el derecho a retractarme. Dice que yo me puedo retractar. O sea, si yo vendo algo por internet, debo tener internalizado que la venta de verdad la cerré el día 11 después de que entregué el producto. Porque antes el tipo se puede arrepentir. Aquí no tenía nada que justificar. Bastaba con decir que ejerció el derecho de retracto dentro de él. Ahora, lo más doloroso, el cliente no sabe, pero va a saber. Lo más doloroso, que la Corte dijo que el derecho a retracto lo daba porque nosotros, en mi correo electrónico, lo habíamos ofrecido. Por eso la Corte, o sea, el tribunal, el juzgado policial local nos fue comprando todos los argumentos. Hasta ahí dijo: pero como ustedes ofrecieron el retracto, ¿No se presta para otra hora? ¿Cómo se está con otra hora? Si usted le dijo que sí. Sí, pero el problema es que la máquina lleva 4 años en una bodega. Y tampoco la puedo No, recuperar. si no la devuelto. No, si el tema es complejo, porque me tiene que devolver la máquina. ¿Ya? Y ahora usted también podría como demandar por todo este tiempo y la máquina no se ha utilizado. No puedo demandar, lo que quiero es que me la devuelvan en un estado razonable para yo volver a vender. Miren aquí, los bienes de uso personal. Yo no puedo ejercer el derecho a retracto si compro ropa interior. Claramente. Oye, el otro día me pasó que compré una marca por internet en una gran tienda y cuando me llegó no era, o sea, claramente era falsa. Como que le dije, la pesqué, fue el tiro a Almacenes París, creo, y le dije: oye, esta cuestión es falsa. Y me dijo: sí, es que esta no la vendemos nosotros, no importa porque yo la compré en almacenesparis.cl. Le dije: así que me da lo mismo que si la vendió Juanito, Pepito y tú le vendías, te ofrecís como bodega para el resto de la gente.
Pero tú tenés que responder. No se preocupe, lo agarró el tiro y me lo cambié. Al tiro me No, lo no, sí, cambié. es que esos canales, Falabella Naranjo, Mercado Libre, París, no sabía que lo estaba haciendo, ellos son responsables por los productos que ofrecen. Él es el proveedor para esos efectos. Como le acabo de decir, usted después puede elegir demandar a la cadena completa. Claro. No puede ir demandando a todos. Pero claro, en este caso, si el fronting en Mercado Libre, ¿para qué voy a demandar al coreano importador que está en Iquique que me mandó el PlayStation mal? No, voy a demandar a Mercado Libre que tiene un canal de respuesta más rápido. Es lo mismo que le va a pagar. Chao, que tengan una feliz Navidad. Bye, Chao. feliz Navidad. Otros derechos, ¿ya? Sobre venta de pasajes. Sí, En los pasajes dentro del territorio nacional, el consumidor tiene derecho a una compensación entre 2 y 20 UF, dependiendo de la distancia del vuelo denegado y el retraso en el destino. Sí. ¿Ya? Además, tiene derecho a embarcar en el siguiente vuelo disponible, al reembolso total de lo pagado por el pasaje aéreo en caso de que el consumidor desista del viaje, incluye tanto el pasaje como las tasas de embarque. Eso es otro derecho que tienen los consumidores. Ahí hay otro ejemplo, la garantía de los vehículos, el servicio técnico de reparación. Vamos a un tema más, eso lo pueden, vamos a un tema más, a un tema más contractual, que puede ser donde ustedes van a estar revisando. Los contratos no pueden tener cláusulas abusivas, eso es una regla. Y esas cláusulas abusivas se van a tener como no escritas. Y las cláusulas abusivas se van a interpretar en contra del comercio que las redacta. Por lo tanto, hoy día no existe esta idea de que yo hice un contrato que tiene una cláusula que atrapa a la persona. Eso se acabó. Los contratos tienen que tener unas cláusulas adecuadas, y si esas cláusulas adecuadas no están o están redactadas en términos distintos, no se van a tener por aplicadas. El lenguaje de estos contratos debe ser un lenguaje inclusivo. Significa que debe poder entenderse por el consumidor, y las garantías y derechos que el consumidor tiene deben estar explícitamente señalados. Y tercero, esto también se aplica a los términos y condiciones de cualquier tipo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno compra en falabella.com, en Mercado Libre, hay términos y condiciones. Esos términos y condiciones deben respetar las normas del derecho del consumidor. ¿Ya? Y ahí hay un tema que de repente uno compra en mercados que están alojados en otras jurisdicciones. Mala suerte. Se aplican los términos y condiciones chilenos, incluyendo el tema de los pagos, de las restricciones de los productos. Ninguna condición puede ser peor de lo que la ley permite. Y si esas condiciones están establecidas en los términos y condiciones de estas páginas, de estos comercios, y yo los acepto, esa aceptación no obliga al consumidor. ¿Entiendes? O sea, si yo firmé el contrato, a pesar de que tiene cláusula abusiva, no tienen por qué correr. O sea, usted, si es que se las quieren aplicar, va a ir a la institución que protege los derechos del consumidor y va a decir: esta cláusula es una cláusula que yo no vi, que no, porque no estaba a la vista, o es una cláusula abiertamente contra el derecho del consumidor, es una cláusula abusiva, y usted se podría ver excluido de la aplicación de esa norma. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque la teoría dice que las personas se obligan a los contratos, y ese contrato es una ley para uno. Y por lo tanto, la seguridad que tiene el que contrata, el que vende algo, es que yo escribí un contrato y tengo el derecho adquirido. El derecho del consumidor te está diciendo: ¿sabes qué? En la medida de que el contrato, voy a poner una palabra que sobrepasa, no se va a entender, en la medida que el contrato sea justo, tú vas a tener ese derecho adquirido. Pero si ese contrato tiene cláusulas abusivas, tiene obligaciones que infringen o superan los umbrales que la ley del consumidor establece, tú no tienes facultades, y por lo más que hayas hecho un contrato espectacular en los términos y condiciones, esos términos y condiciones no van a cubrir tu responsabilidad como empresa. Y por lo tanto, el mensaje es: haz unos términos y condiciones, en el caso del comercio online, o haz un contrato que se adecue a la ley del consumidor. Y si la ley del consumidor cambia, tener mecanismos para adecuarse nuevamente a esa cuestión. Ahí viene el tema del caso de la Polar, por ejemplo. En el caso de la Polar 2010, 2008, la caso de la Polar tenía una cláusula en los contratos que le permitía a la Polar repactar unilateralmente los contratos.
¿Entiendes? El fraude de la Polar es un fraude bien particular, pero no es un fraude a los consumidores directamente, eso es colateral, es un fraude al mercado de valores. ¿Y cómo hacían el fraude? Nunca teniendo incobrables, ¿ya? Porque cuando el consumidor dejaba de pagar el crédito de la tarjeta, en vez de ir a cobrarle y tener que reconocer en su estado financiero que un porcentaje de las compras con tarjeta no se pagaba, había una cláusula, no cumplía con estos estándares, que le permitía a la Polar a repactar el infinito ese crédito, y por lo tanto el balance de la Polar nunca demostraba pérdida, porque siempre tenía algo que cobrar, ¿no? Entonces, esas cláusulas no son cláusulas que hoy día pasarían en ningún tipo de estándar, de derecho al consumo. Como les dije, con el paso del tiempo se le otorgó al gobierno de Piñera 1, se le otorgaron al CERNAC y a la ley de consumidor se le agregaron facultades en el mundo financiero, ¿ya? Uno puede permanentemente pedir el bloqueo de la tarjeta, ¿ya? Puede terminar o cortar un crédito, no se le puede exigir un medio único de pago, y además cuando una operación financiera se va a realizar, las empresas que van a prestar dinero tienen la obligación de hacer un análisis de la solvencia de ese sujeto y informarle el resultado de ese análisis, ¿ya? O sea, no es cosa de negar el crédito porque no es solvente, sino que el consumidor tiene derecho a saber por qué no es solvente, ¿ya? Qué índice no está cumpliendo, eres mal pagador, tienes deuda, estás en el comercial, etc. Bueno, esto lo vimos al principio de la clase. La pregunta de cómo se ejercen estos derechos se pueden ejercer individualmente, pero también se pueden ejercer colectivamente a través de las acciones colectivas, ¿ya? Eso ya lo dije en parte al revés, así que no me voy a detener aquí. En el derecho del consumidor se reconocen intereses individuales y intereses colectivos. Cuando hay un interés individual, uno va y acciona directamente. Pero hay casos que son de interés colectivo. Y este interés colectivo ha llevado a que la legislación contemple distintas instituciones que busquen proteger este interés colectivo. Así va a existir la agencia gubernamental que protege estos derechos, que es el CERNAC. Pero esta ley innova y dice, no solamente vamos a tener una organización estatal que va a hacer esta tarea, sino que vamos a permitir a la sociedad civil tener sus propias agrupaciones que promuevan, protegen y persigan el cumplimiento de la legislación de protección al consumidor, que aparecen las denominadas asociaciones de consumidores. El derecho del consumidor tiene como ancla la existencia de estas agrupaciones que podríamos decir, permítanme ser no tan preciso, pero que vienen a ser como CERNAC privados, ¿ya? Estas asociaciones de consumidores son propias de los derechos anglosajones, ¿ya? Por ejemplo, en Estados Unidos, la Asociación de Consumidores de Vehículos es la principal controladora de la calidad de los autos, ¿ya? Y los autos, por más que tengan que pasar, los vendedores de autos, por más que tengan que pasar por controles gubernamentales, si la revista de la Asociación de Vendedores de Autos no les aprueba el vehículo, ese auto no se vende en el mercado americano. Lo mismo se ha promovido en esta ley. Aquí en Chile existe la CONADEJU y la ADEJU, creo, que son organizaciones que buscan desde la sociedad civil perseguir el cumplimiento de las normas de competencia de derecho al consumidor, ¿ya? Permitiendo y fomentando las acciones colectivas. Estas agrupaciones van a poder asumir el CERNAC, y estas agrupaciones pueden asumir la representación de todos aquellos que se vean afectados por un atentado a la ley del consumidor, ¿ya? ¿Se entiende? Creo que fue la CONADEJU la que demandó a la CCU, perdón, a la papelera, a la CMPC. Ella fue la que demandó, o sea, es una asociación intermedia para que vean que tienen poder, ¿ya? Es ella la que contrata al abogado, o sea, es esa asociación la que ganó parte de la remuneración.
¿Por qué quiere esto? Porque la legislación parte de la idea de que es importante de que este problema sea también un problema de las personas y que puedan resolverlo directamente. ¿Ya? Por lo tanto, el CERNAC comparte esta tarea con las asociaciones. ¿Ya? Muchas veces demandan conjuntamente y muchas veces el CERNAC mira cómo lo hacen las asociaciones. Por ejemplo, el CERNAC no participó, o al principio por lo menos, no participó en la demanda contra Mac, Apple, por el tema de los celulares. Fue una asociación que no lo... ¿Ya? Me parece que... Y con eso terminamos de ver la ley del consumidor en un par de casos. Tenía ganas de hablar de derecho y medio ambiente, pero son las 9:10. Yo creo que es justo que nos vaya. Profe, La próxima clase veríamos derecho y medio ambiente. eso. La siguiente haríamos la prueba cortita. ¿Es la prueba ahí o no? No, Sí. la primera semana de enero se la prueba. Sí. Pero, Pero eso lo quería preguntar porque en el fondo entraría todo esto de derecho consumidor, medio ambiente, que lo vimos lo vamos a ver la próxima semana, la clase pasada, ¿cierto? Y esa es la primera clase que teníamos después del certamen, ¿no? No hay nada más que la lectura. La lectura y el libre competencia. Ah, los la trabajos. Todos los trabajos. ¿Van a entrar los trabajos? ¿Por qué no es así? No, pero vamos a hacer, desde ya les aviso para no hacerlo porque igual va a entrar su trabajo, Ya, no va a entrar el trabajo de otros. maravilloso. Para que no sea tan malo el estudio, va a entrar el propio trabajo. Ya, Eso. ya. Y no me han mandado el correo solicitando. ¿qué cosa? Lo que pasa es que yo creo que la semana pasada éramos todos unos zombies. En algún momento planteamos si podíamos hacer alguna modalidad como no presencial para el último certamen y queríamos mandar un correo y... Yo quiero hacer una prueba oral. ¿Quieres hacer una prueba oral? Sí, de verdad que existí yo. ¿En serio? Cállate. ¿En serio? ¿Cuál es tu problema? No, tú no digas. O sea, si me quiere preguntar sobre el caso oralmente no tengo problema, si me empezara a preguntar sobre más cosas ella... No, se puede preguntar. Mira, No. yo he pensado en eso, lo que me da lata es la revisión. Eso es lo que me da porque Gabriel pidió, Gabriel se llama, ¿no? ¿Lionel? No, el niño, el muchacho que estaba allá atrás, que ¿Felipe Ansaldo? me pedía un trabajo, pero que un trabajo Trabajo tal. pensando. De Pero repente como una prueba online. No, yo creo que eso va a ser una prueba de muy fácil revisión, pero con toda la... Con toda la materia. Y medio ambiente yo voy a hacer una clase que es muy parecida a la lectura de Bermuda. Ya. Después del certamen, me gustaría hablar de propiedad intelectual, así como un bullet de propiedad intelectual. Y si tenemos ganas, venir a la última clase a hablar de una materia que no está en el programa, pero de delito económico. Pero si es que hay por... Déjalo mejor para el final para que nos tentemos Claro. de No, ir. no, sí. Sí. No, es que eso, y ahí porque ahí terminamos. Ya. Eso. Súper. El próximo jueves va a ser una clase. ¿Sabes lo que estoy pensando? El último fue 28. Sí. Ahora. Veremos la clase. ¿Solo le faltan mis notas? ¿O hay otro que le dé? Mire, Su si hablamos primo. de... Su primo. ¿Pero qué están haciendo con él? ¿Ese? ¿No? No, por suerte no. Pero tenemos un ramo de gestión de personas, entre comillas, que él nos hace también un ramo de gestión de personas al segundo trimestre de la carrera. Exactamente el mismo ramo, ¿no? ¿Lo mismo de nuevo? Literal. Ya, po.